Tal como están? Bueno, pues hoy vamos a continuar en donde nos quedamos ayer. Como les había pues ya comentado, vamos a realizar hoy el análisis del podcast llamado Estrategia o Reacción Política Mexicana frente a Trump, de este podcast de Denise Dresser llamado Hablemos, y que en esta ocasión tuvo de invitado a Roberto Velasco, ¿no? Antes de entrar a esto, de entrar en materia con respecto a este tema, vamos a terminar y voy a hacer la introducción justamente retomando un poco el tema que estuvimos tocando el día de ayer con respecto al análisis del comentario de este español que estuve haciendo y que bueno, estuvo argumentando cosas sin sentido, eh, básicamente argumentando por qué México no reclamó o reclamaba o ha reclamado el territorio perdido, y en este sentido por qué no hemos reclamado Texas o California, ¿no? Bueno, ayer ya no quise extenderlo de más porque ya llevamos bastante tiempo, entonces voy a retomarlo desde ahí y justamente hacer el vínculo y la conexión con el podcast de Denise Dresser, que me parece que hay hasta cierto punto una relación. Vamos a empezar en donde nos quedamos el día de ayer. Voy a releer para que se entienda cuál fue el comentario del cual yo estaba haciendo réplica de este español para darles este mínimo de contexto, ¿no? Recuerden que la respuesta eh, de este comentario que él puso en el video que yo titulé Sonsonegui versus Arno Buchholder, pseudohistoriador versus historiador. El español me comentó en este video: como español que viene de ver el debate Sun Tzu y Arno, no veo la cosa de disculparse. Es historia de la humanidad y tendríamos que empezar por los romanos disculpándose. Los árabes, 800 años en España, nadie les anda lloriqueando. Mira a ustedes, le robaron medio país los gringos y bien calladitos y como perritos les andan. Así lo escribió él. Nunca les escucho reclamar California, Texas, etcétera. Nunca les escucho reclamar California, Texas, etcétera. Eso sí es grave porque les afecta a día de hoy, en su presente. Eso sí es grave, dice. Pero deciden callar y ser siervo. Así que de disculpas nada. Es evolución humana, como pasó en el norte, como ahora Trump interviene en Venezuela, como Israel quiere Palestina, etcétera. El fuerte de la época siempre quiere dominar al más débil. Es historia humana. Aquí en Europa nadie reclama a los italianos por los civiles caídos. Hay miles de batallas si entendemos el contexto. Así que nada, repito, para mí es más duro que te roben tierras y lo aceptes. Eso sí es para romper relaciones. Bueno, pues así el comentario, insisto, tan ignorante del español. Ya no me voy a extender demasiado en analizarlo porque lo hice el día de ayer, pero les doy este contexto para que entiendan más o menos desde dónde empezamos el día de hoy, ¿no? Ahora, si quisiera responderle, ¿no? De manera más sintética, ayer intenté hacer toda una explicación y un análisis al respecto, ¿no? Con mucho mayor profundidad, que es como me gusta hacer los análisis. Pero como lo dije también desde ayer, esta respuesta se puede contestar muy sencillamente, aunque es complicado porque tiene muchos errores y mucha ignorancia. Y como lo explico siempre, decir una estupidez es sencillo, corregirla es lo complicado. Para la gente decir estupideces es fácil. Es fácil porque no piensan, es fácil porque no se educan,
es fácil porque son ignorantes y se mantienen en esta comodidad de su propia ignorancia. Es fácil porque para que tú generes cierto conocimiento necesitas aprender, necesitas crear procesos cognitivos, necesitas llevar curvas de aprendizaje, necesitas esforzarte mentalmente, necesitas esforzar a tu cerebro para que evolucione, para que piense más, para que piense mejor. El simple hecho de que hay personas que simple y llanamente no les gusta ni leer, no suelen abrir un libro o lo suelen ocupar de decoración nada más. eh, el simple hecho de leer un libro implica un esfuerzo que muchas personas no suelen hacer porque prefieren otro tipo de comodidades, como por ejemplo estar en redes sociales. Estar en TikTok es mucho más atractivo para muchas personas. Es más atractivo estar en TikTok y perder el tiempo en TikTok viendo bailes de TikTok o cualquier cantidad de estupideces en redes sociales que abrir un libro y esforzar la mente. Por eso es que todo tiene lógica, en el sentido de que por eso, a su vez, esto explica esta comunidad, esta mediocridad, explica que a su vez las estupideces sean tan sencillas de decir. Pero para quienes corregimos, las estupideces sea tan difícil y complejo de explicar. Porque, insisto, decir estupideces es sencillo. Para ellos en realidad no tiene ningún costo. Y hablo de que no tiene costo ni siquiera intelectual. O sea, ellos no se esfuerzan un mínimo, como lo acabo de decir, en educarse, en informarse, en documentarse, en pensar. Entonces decir una estupidez es sencillo, corregirla lleva el doble de tiempo, el doble de esfuerzo, porque quien la corrige sí hizo los esfuerzos contrarios, en el sentido de que quien corrige sí se educa, sí se informa, sí documenta, sí lee, sí aprende, sí evoluciona en su pensamiento. Este es un principio fundamental por el cual muchas veces no se entiende por qué es tan complicado, insisto, y por qué te lleva tanto tiempo y a veces termina siendo hasta desgastante estar corrigiendo a la gente ignorante. Es un proceso muy desgastante estar corrigiendo a los ignorantes, porque su costo de ignorancia lo terminan trasladando al resto, ¿no? De manera muy desentendida, como diciendo, bueno, de entrada nunca me he preocupado en corregir mi propia ignorancia, pero pues al final se las voy a terminar trasladando a ustedes para que me la corrijan. En ese sentido son irresponsables, ¿no? De lo que dicen, de lo que piensan. Y como se dice por ahí, ¿no? Los ignorantes tienen esta enfermedad al final, que es de las pocas que la tienen ellos, pero la padecemos todos los demás. La tienen ellos, pero la padecemos todos, ¿no? La ignorancia es esa enfermedad que tiene el enfermo en este sentido, pero que al final padecemos todos los demás. Por eso es que la ignorancia como tal es el enemigo número uno, como lo he dicho muchas veces y como cito comúnmente la frase de Julian Assange, ¿no? Realmente la enemiga principal de la humanidad, una de las grandes enemigas, sin duda es la ignorancia. Cuando tú combinas, por ejemplo, ignorancia, eh, miedo y odio, esa fórmula se vuelve sumamente peligrosa para la sociedad y en general para la humanidad. Y esa fórmula, desafortunadamente, es la que termina siendo la gasolina de los tiempos violentos, generalmente, en la historia, de los fascismos, como por ejemplo en este momento. Tú combina ignorancia, combina miedo y combina odio, y te vas a dar cuenta que tienen cosas muy en común estos tres elementos, que al combinarse generan probablemente destrucción, caos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos repletos de ignorantes, de gente que tiene miedo, pero un miedo a la diferencia, un miedo al otro. En muchas ocasiones el miedo no es más que una expresión de no entender eh, y no empatizar con otro, con el otro.
Y eso también desemboca en el odio, ¿no? Eh, Esta simple cuestión de pensar que el otro es una amenaza, que el otro es inferior a ti y que tú eres superior a él. Es la suma de todos estos elementos, insisto, de la ignorancia, del miedo y del odio. Por eso, de nuevo, insisto, la ignorancia es uno de los elementos más peligrosos que no tiene que ser tolerada. Y yo próximamente también voy a analizar algo al respecto y va a ser hasta confesional, porque voy a medio confesar. A lo largo del tiempo creo que sí, confieso, me he vuelto más intolerante a la ignorancia y por tanto más intolerante de los ignorantes. O sea, soy un intolerante de los ignorantes. Y sí confieso, confieso. ¿Por qué me he vuelto intolerante? Y sí lo digo así, ¿no? Con un límite. Porque sé en dónde termina la ignorancia. Y la ignorancia termina siendo peligrosa en algún punto. Y no solo en términos macropolíticos, geopolíticos, ¿no? O sea, no solo en términos mayores, incluso en términos cotidianos. Yo les aconsejo nunca, o eviten al menos, nunca se junten con ignorantes, eviten juntarse con ignorantes, porque al final son un peligro. Y a veces ni ellos lo saben. Y cometen estupideces y después las justifican diciendo, bueno, no sabía, no sé cómo lo iba a saber, ¿no? Tienen mil formas de justificar sus estupideces y ese es el problema de los ignorantes. Incluso hay un debate al respecto y es un tema interesante con respecto a qué tan malos pueden llegar a ser los ignorantes. Hay quienes los defienden por no saber, ¿no? Justamente porque son víctimas de su propia ignorancia y dicen, bueno, el ignorante no tiene la culpa porque pues es ignorante, ¿no? Y yo digo, no, pues yo creo que sí tiene la culpa, ¿no? Y no podemos estarlos justificando. Cada quien es responsable precisamente de irse quitando poco a poco la ignorancia. Todos nacimos ignorantes, sin duda alguna. Yo no estoy diciendo que nací siendo griego, un erudito griego, ¿no? Nadie nace siendo un erudito griego. No lo somos ahora, pero lo que sí tenemos que hacer es irnos quitando de encima la ignorancia, ¿no? O sea, estar conscientes de que es un proceso que tienes que estar trabajando día con día a lo largo de toda tu vida. Entonces hay un debate interesante al respecto, porque hay quienes defienden de alguna manera a los ignorantes y que incluso cuando cometen crímenes incluso o cosas poco éticas o morales, se les justifica porque son ignorantes. Insisto, yo no caigo en esa justificación, al menos no coincido, porque yo considero que los ignorantes son igualmente peligrosos y pueden ser claramente villanos, ¿no? Por eso yo recomiendo siempre evítalos. Evita rodearte de personas ignorantes, porque son un problema. Y si no lo son en este momento, lo serán. Y te lo puedo apostar. Son ignorantes desde muchas aristas y en muchos temas. Y esta no es una competencia de quién es el más inteligente y le ponemos la estrella en la frente. No, no, es mucho más complejo. El simple hecho de que los ignorantes, por ejemplo, muchas veces carezcan del mínimo sentido común, y ya no hablar de que carezcan, pues, un mínimo de criterio, hace que su juicio sea algo cuestionable. Y el problema es que incluso en decisiones cotidianas, que incluso en esas propias decisiones cotidianas pueden surgir bastantes y graves problemas, no puedes confiar en los ignorantes, porque incluso en esos problemas cotidianos ellos pueden acarrear muchísimos problemas por su falta de juicio, por su mal juicio, por su mal criterio. Ese es el problema de los ignorantes, o sea que los problemas que rodean a los ignorantes son inagotables e interminables y por eso siempre mi recomendación, aprovechando el tema, es que
eviten a los ignorantes. Prefieran estar solos con tal de no estar rodeados de ignorantes. Y por supuesto, sean selectivos, tengan discernimiento para saber elegir con quién juntarse. Y les puedo apostar que si son un tantito más exigentes, se van a encontrar con gente más interesante, más inteligente. Con esa gente es con la que tienes que juntarte, rodearte, vincularte. Esa gente que te hace evolucionar, no la que te hace caminar hacia atrás. No la que te retrasa, sino la que te hace avanzar, evolucionar. Entonces, bueno, di este pequeño gran paréntesis para entender que los ignorantes no son inofensivos, son peligrosos y hay que evitarlos, porque son problemáticos, son constantemente problemáticos y yo nunca voy a confiar ni en el criterio ni en el juicio de un ignorante, jamás, por obvias razones, hombre. Así que bueno, dado este contexto, ¿no? Sobre la ignorancia y los peligros que representa, porque son reales, espero me puedan entender. Mi postura recalcitrante, digamos, y no suelo ser como tan cuadrado en general, pero en esto sí soy muy firme, ¿no? Soy muy claro, tengo una línea clara, un límite inamovible en cuanto a que yo no tolero generalmente a los ignorantes, porque insisto, sé en dónde termina los costos de su ignorancia. Em, Tanto a nivel personal como a nivel incluso comunitario, a nivel nacional y demás. O sea, esto se complica todavía más cuando hay ignorantes, por ejemplo, en el poder, ¿no? Te puedes dar cuenta con el caso hoy mismo con quién está encabezando el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Ese es el problema, ¿no? Que todavía a los ignorantes se les permita ascender. En estos tiempos de influencers y de viralidad y de donde a cualquier estúpido se le hace famoso, es un gran problema lo que estamos haciendo hoy porque se está celebrando la estupidez. Con tal de vender, con tal de tener likes, con tal de ganar fama y popularidad, se está permitiendo que la popularidad sea, digamos, el valor más importante de nuestra época y que además se esté tomando como la virtud. Eh, que en realidad la popularidad no puede ser tomada como virtud per se, si no entendemos por qué eres popular. Marco Aurelio, por ejemplo, era popular y hasta la fecha todavía hablamos de él porque pues tenía sabiduría. Entonces ahí ya podemos decir, bueno, la popularidad entonces está justificada por una virtud real que es la sabiduría de Marco Aurelio. El problema es que hoy estamos haciendo famosos a los más pendejos. Tal cual. O sea, estamos, aunque les duela a muchos, aunque no lo quieran aceptar, y aunque muchos caigan en lo políticamente correcto, en lo doble moral, o en el doble estándar social, tenemos que aceptar que hoy estamos haciendo famosos a los pendejos. Es una realidad. Muchos influencers, muchas figuras públicas que hasta ellos mismos se sienten con estos grandes delirios, ¿no? Soy figura pública y tengo mi marquita azul, ¿no? De cuenta verificada. Marilú oficial, ¿no? Juanito Pérez oficial, ¿no? Hasta les gusta poner así en sus cuentitas de Instagram. Eh, Nancy Rodríguez oficial, figura pública. Sí, pero ok, tienes likes. El problema es por qué tienen likes. Y ese es el problema que hemos estado estupidizando realmente a la sociedad. Y esto, bueno, del lado social que están operando prácticamente como ratones de laboratorio, no se dan cuenta que están absolutamente condicionados, ¿no? Están condicionados en prácticamente estar hambrientos y sedientos, ¿no? Obsesionadamente pendientes de cuántos likes tienen,
cuántos followers acumulan. Pero del otro lado, de quienes manejan estos hilos y que están prácticamente haciendo experimentos ratoneros con la sociedad, saben exactamente lo que están haciendo. Estos condicionantes profundos que nos han tenido tal cual así, como ratones, haciendo experimento con nosotros, generando adicciones, y por cierto, próximamente no hoy, pero próximamente voy a ver y tocar esta resolución que le acaban de dar a Meta, eh, sobre el tema de que provoca adicción. Apenas, no sé si fue hoy o ayer, un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles, o sea, sí, ayer, un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales, y por lo que tendrán que pagar una indemnización de $3 millones y otros posibles daños. Bueno, pues no sé realmente esto en qué soluciona, ¿no? Al final, ¿cuánto crees que son $3 millones para estas empresas multimillonarias? Nada, es casi una propina. Creo que se requieren acciones más firmes y contundentes para controlarlas. Meta y YouTube son declarados negligentes en caso de adicción a las redes sociales, de New York Times. Un jurado determinó que las empresas perjudicaron a una joven usuaria al diseñar productos que le crearon adicción y le provocaron trastornos mentales. La empresa de redes sociales Meta y el servicio de transmisión de video YouTube perjudicaron a una joven usuaria con características de diseño que eran adictivas y le causaron problemas de salud mental. Lo mismo aplica, no olvidemos que Meta conglomera también a Facebook, Instagram y demás, ¿no? O sea, lo mismo aplica para el resto de las redes sociales. Bueno, pues esta resolución que se dio en LA me parece que pues queda muy limitada. Bueno, algo es algo, pero primero, pues ya van tarde, ¿no? No sé cuántos años han permitido que estas redes sociales se vuelvan tal cual una droga. Y segundo, poca educación al respecto. No, es que ha sido todo un caos este tema de las redes sociales. Y lo peor es que ya estamos de salida en realidad. Como ya he dicho muchas veces, quien entendió el juego, quien aprendió a usarlas, qué bueno. Quienes no, pues con la pena, ya están mal, y yo sí siento, y hay estudios que lo confirman, médicos incluso, que han generado problemas realmente, así como lo acaban de confirmar, ¿no? De adicción, de depresión, de dependencia, ¿no? De estar estimulando los narcisismos sociales, las vanidades, en fin, creando toda una cantidad descontrolada y caótica de círculos viciosos en la sociedad. Y dentro de todo esto, pues siendo un canal además para estupidizar, ¿no? Porque al final muchos terminan siendo esclavos de sus propios algoritmos. Acabo de subir justamente eh, un video en el análisis que hice sobre, a ver, es más, lo tengo aquí. Justamente ayer en el de Reclamar Texas, que así le titulé. Por ahí pongo, en la descripción pongo: a muchos sus algoritmos los mantienen presas de su propia ignorancia. Porque estamos girando sobre el mismo tema de la ignorancia, ¿eh? Y esto es de un canal adicional donde está haciendo un entrevistador en la playa, casi como en un tipo de Vox Populi, preguntas, ¿no?, a los gringos que están en esa playa sobre diversas situaciones de la actualidad. Para no extenderme demasiado, y porque tampoco es algo nuevo ni es el hilo negro, ¿no? Saber que hay una increíble cantidad de sociedad estadounidense que es sumamente ignorante. Pues evidentemente jóvenes que no tienen idea de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que están más pendientes de sus redes sociales, que están más pendientes de ir a Starbucks, por ahí dice una chica, que no entienden nada de lo que está sucediendo en el mundo, que confunden a Venezuela con Colombia, bueno, que no saben qué es el ayatolá, que es algo pues en este momento para Estados Unidos tan delicado, ¿no? Por lo que seguramente están teniendo un alza de precios, aumentos en gasolinas y por tanto inflación generalizada. O sea,
pero que no saben lo que está pasando, ¿no? En el mundo que los rodea. Entonces, estas trampas algorítmicas en las que nos metieron durante décadas han vuelto esclavos de sus propios algoritmos a los mismos ignorantes, y en este sentido los han hecho presas de su propia ignorancia, porque si una chica nada más se la pasa buscando temas de Barbie y de Starbucks y de moda, ese es el mundo al que se va a reducir básicamente su burbuja, ¿no? Y el algoritmo básicamente la va a tener emburbujada ahí, casi como encerrada mentalmente en ese algoritmo y en esa trampa donde no puede salir para ver qué más hay, casi como en una, digamos, caverna de Platón digital, ¿no? Que creo que es lo que han generado realmente, ¿no? O sea, estos algoritmos han generado una especie de caverna de Platón digital y se me acaba de ocurrir, porque creo que es muy, muy bien aplicado el concepto en lo que han generado, ¿no? Entonces los tienen de alguna manera cegados, viviendo bajo una cueva, pensando que nada más porque utilizan tecnologías digitales se sienten muy tecnológicos y muy modernos, pero en realidad están siendo prácticamente descerebrados en tiempo real. Por estas aplicaciones, por estas redes sociales, por estos algoritmos, por estas burbujas digitales, que han prácticamente distorsionado las mentalidades a nivel mundial, a un nivel yo creo ya inmedible. Por eso el hecho de que hasta ahora, ¿no? Después de tantos años apenas estén demandando a Facebook, bueno, en este caso ya a Meta, que conglomera Facebook, Instagram y demás, y a YouTube, pues me parece como ya hasta burlesco, ¿no? Es una burla. Ya a estas alturas, ¿ya para qué? Ya el daño está hecho, no hay nada que hacer ni hablar. Entonces, bueno, hay que entender que estamos en este contexto, ¿no? O sea, es un contexto de altas ignorancias que se están difundiendo a máximas velocidades, que están generando un deterioro generacional terrible y yo diría prácticamente irremediable. Súmale que ya vamos a pasar de todas estas redes sociales que, insisto, habrán aprendido o no a utilizarlas, pues ya, con la pena. Ahora vienen las inteligencias artificiales, las realidades virtuales, o sea, cada vez va a empeorar, al punto en que lo hemos ya visto hoy, ¿no? Ya no sabemos distinguir entre una imagen real y una inteligencia artificial. Ya no sabemos distinguir entre la mentira y la realidad. Entonces, esto va a empeorar, ¿no? Va a empeorar y es algo verdaderamente grave, grave, porque están descerebrando, están me estoy inventando el verbo, ¿eh? Están descerebrando a la sociedad actual. Están descerebrando a la sociedad actual. Y no puedo titular el análisis de hoy así, pero yo creo que cuando hablemos de este tema de los algoritmos, así voy a titular, ¿no? Descerebrando a la sociedad actual. Es más, lo estoy anotando porque, como ustedes sabrán, tomo mis notas para llevar registro. Eh, a través de la caverna de Platón digital, ¿no? Más o menos ese va a ser mi análisis. ¿Qué les parece, no? Como pueden ver, así funciono yo, ¿no? Sobre la marcha pienso, analizo y van surgiendo las ideas. Así está. Así va a ser el podcast que voy a hacer al respecto de todo esto. Ya voy a tocar ya más específicamente el tema de la demanda, la resolución que se hizo aquí en el ley. Al menos el jurado, pues al menos los demandó, insisto, para ellos es cualquier cosa pagar esto, que esta multa es casi una propina, tomando en cuenta el capital que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que se requieren otro tipo de mecanismos de control para estar evitando, pues insisto, yo sigo diciendo, esto ya, el daño ya está hecho, pero bueno, si quieren todavía hacer un poquito, ya como prácticamente cuidados paliativos para la sociedad, pues hagan algo más, porque así nada más con multas no van a cambiar absolutamente nada. Necesitan regulaciones y necesitan también adaptarse, porque claramente los marcos legales pues no se están adaptando a la velocidad en que van avanzando las tecnologías, ¿no? Particularmente las tecnologías digitales, las inteligencias artificiales, o sea,
Van muy rápido las tecnologías con respecto a los marcos legales que pues terminan siendo sumamente burocráticos, sumamente tardados, operando con lobbies, básicamente perdonándole todo a a los señores feudales, tecnofeudales, a los señores tecnofeudales, porque hoy los señores tecnofeudales pues son los que mandan, ¿no? Sinceramente, ¿no? A través de su capital y su poder de compra de las justicias y las leyes y los marcos regulatorios y bueno, están comprando y manipulando hasta a los presidentes, en fin. Ahora sí, ya volviendo, y todo esto giró sobre la ignorancia que padecemos al día de hoy. Eh, releo, porque ya claramente me desvié. Releo el comentario del español. Como español que viene de ver el debate Sun Suyarno, no veo la cosa de disculparse. Es historia de la humanidad y tendríamos que empezar por los romanos disculpándose. Los árabes 800 años en España. Nadie les anda lloriqueando. Ya expliqué ayer, ¿no? Bueno, eso pues no te la creo, ¿no? Así como que nadie anda hablando de árabes o lloriqueándole a los árabes en España. Perdón, pero no te la creo. Mira, a ustedes le robaron medio país los gringos y bien calladitos y como perritos les andan. Nunca les escucho reclamar California, Texas, eso sí es grave porque les afecta a día de hoy en su presente. Pero deciden callar y ser siervo. Así que de disculpas nada. Chéquense cuántas veces pone de disculpas nada, ¿eh? Como que está escribiendo como habla. Un shot cada vez que escuchen nada. Eso sí es grave porque les afecta a día de hoy en su presente, pero deciden callar y ser siervo. Así que de disculpas nada. Esa evolución humana, como pasó en el norte, como ahora Trump interviene en Venezuela, como Israel quiere Palestina, etcétera. El fuerte de la época siempre quiere dominar al más débil, es historia humana. Aquí en Europa nadie reclama a los italianos por los civiles caídos, hay miles de batallas y entendemos el contexto, así que nada. Repito, nada. Para mí es más duro que te roben tierras y lo aceptes. Eso sí es para romper relaciones. Bueno, ya para no extendernos más en esa absurda eh, contestación, en esta absurda respuesta de este español. A ver, ¿qué le podríamos contestar de manera lo más sintética posible? Y es algo que yo evité porque, insisto, no hay ni por dónde empezar. Todo está mal, todo está mal, todo mal. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? El problema de tu argumento es que reduces procesos complejos a eslóganes o a clichés históricos, básicamente. Sí, el poder influye en la historia, pero eso no significa que todo se explique con el fuerte domina y ya. Y tampoco es como que nos tengamos que acostumbrar a esa farsa que ya expliqué el día de ayer, ¿no? El caso de México no es una abstracción, fue una guerra concreta con expansión deliberada de Estados Unidos y consecuencias que claramente siguen hasta hoy. Compararlo con romanos o al andaluz es una falsa equivalencia, no es lo mismo algo de hace 2000 años que un proceso del siglo XIX que aún define fronteras, economía y política. Sobre la relación con Estados Unidos no es sumisión, es interdependencia, o al menos no sumisión del todo, o al menos no exclusivamente sumisión por parte de México porque también España está sumisa a los Estados Unidos, que es algo que no entiende el español. La Unión Europea entera está hincada y humillada con Estados Unidos, pero es algo que no entiende el español. Ya no hablemos de España. Y como lo dije ayer, hasta el propio Donald Trump ha llegado a decir que la cultura civilizatoria europea está en peligro de extinción. Bueno, están a punto de desaparecer, lo dice el propio Donald Trump. Entonces, México no puede simplemente romper relaciones o cambiar de socios por orgullo o por a ver quién es el más macho, porque su economía está estructuralmente integrada con
nuestro vecino. Eso no es falta de dignidad, es realismo geopolítico, es pragmatismo puro. Decir que deberían enfocarse o que deberíamos de enfocarse en nuestros verdaderos enemigos también simplifica demasiado. Eh, los países no operan con enemigos morales, sino con intereses. El propio Kissinger, y lo sabemos, decía, los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses, pero el español no lo entiende. Y bueno, ya de los títulos de Moctezuma o el respeto de España, pues no tiene relación con el tema, es desviar la conversación, o sea, están mezclando peras con manzanas el tipo. Están mezclando moronga con morcilla. En resumen, y por cierto, ayer dije moronga, pero era morcilla, ¿eh? Era morcilla. Yo sé que es la equivalencia, o sea, moronga lo decimos en México, pero pues al final en España se le dice morcilla. Vendría siendo la equivalencia, ¿no? Ahora, claro que hay que entender el contexto histórico, ¿no? O sea, eso es innegable. Sí tenemos que entender el contexto histórico, pero entender no es justificar ni simplificar como lo hace él o como lo hace su ídolo Sonsonelli, ¿no? Ahora, algo en lo que ya no llegué el día de ayer es que, por cierto, España también perdió muchos territorios, pa' pronto lo perdió todo, ¿no? Es casi, ya si se pone él a estar diciendo que por qué México no recuperó o por qué no reclamamos Texas, pues yo le diría, ¿y por qué no reclamaron ustedes hasta el propio México o Cuba o todo lo que perdieron, ¿no? Ya si andas diciendo que, que es tan delicado perder o ceder territorio, pues bueno, España lo perdió todo. En ese sentido, si a esas nos vamos, y así de exquisito te vas a estar poniendo, ¿no? Ah, entendamos, España también perdió grandes territorios, ¿no? Para que este tipo miope, para este español, pues no simplifique todo a su obsesión con México y que cómo perdimos territorio, cuando de entrada España también perdió mucho territorio. España también perdió grandes territorios a lo largo de su historia y además sigue teniendo debates identitarios ligados a su pasado. Por eso es muy curioso que vengan los españoles a querer dar cátedras de algo que ellos mismos no han hecho y de cosas que ni ellos mismos se han visto en el espejo. Primero vete en un espejo antes de estar criticando o justificando o reclamando por qué los mexicanos hacemos o no hacemos. Entonces, los españoles están en las mismas, no están en ninguna posición como para estar dando cátedras de nada. Cuando, insisto, lo han perdido todo y lo único que les queda son sus delirios de grandeza del siglo antepasado. Eso es lo único que le queda a los españoles. En esta idea, que a su vez es una gran farsa, una repugnante farsa para mi gusto, de la hispanidad que, insisto, ya estaré hablando después de que trapé el piso con Sonsonegui, cuando haga un análisis de las estupideces, de todas las estupideces que he estado diciendo en los últimos días Sonsonegui, que son tantas que pues no he podido ni verlas, ¿no? Cuando hable de Sonsonegui, el siguiente análisis será sobre la hispanidad y esa gran farsa. Entonces es lo único que le queda a España y a los españoles que se creen todavía esa mentira de la hispanidad. Porque entendamos, yo creo que a estas alturas, de entrada hay más hispanohablantes en América que en la propia España. Es más fácil incluso que en España se haya perdido el idioma de no ser por América, que todavía sostiene este idioma. Eh, gracias a América realmente puedo decir, a los pueblos americanos hispanohablantes, pues que se mantiene, ¿no? Algo de relevancia al menos lingüística con el tema de España, pero fuera de eso España ha perdido, pues yo diría total relevancia, ¿no? Son cada vez menos relevantes en el tablero geopolítico. No precisamente voy a reducir España a que no tengan una influencia importante cultural. Es innegable su influencia cultural.
Pero incluso eso creo que han tenido tanta arrogancia, que es una arrogancia compartida por momentos en este eurocentrismo, ¿no? No solo exclusivo de España, sino de la gran mayoría de los países europeos que piensan en términos eurocentristas y han estado tan ensimismados durante décadas que han perdido el piso, ¿no? Y que, como lo acabo de decir, nada más les quedan los recuerdos y las añoranzas y nostalgias de una época gloriosa, ¿no? De sus grandes imperios, de Napoleón por parte de Francia, del Imperio Español por parte de esta España, de la madre patria, ¿no? Pero es lo único que les queda, la añoranza, ¿no? Eh, el recuerdo de lo que alguna vez fueron. Pero nada más. Fuera de eso ya no les queda nada porque lo perdieron todo, en gran medida, porque básicamente en el caso de España creo que nos supieron robar, y eso creo que es un común que hasta hoy sigue manteniendo hasta cuando entiendes cómo funcionan sus bancos y cómo funciona todavía cierta parte de la economía española. Históricamente supieron robar, pero no supieron administrar. Y perdieron muchas cosas o malgastaron muchas cosas de todo aquello que se robaron. A pronto, de entrada, perdieron, hablando este español, insisto, no sé con qué autoridad viene a criticar a México que perdió Texas, cuando España perdió, insisto, pues en esas mismas líneas y bajo ese mismo criterio, perdió pues enormes cantidades de territorio. De igual manera. O sea, ¿con qué autoridad viene el español a decir que por qué no reclamamos Texas cuando ellos tampoco recuperaron nada de lo que perdieron? Entonces, lo único que les queda, insisto, como consuelo, y yo diría es un patético consuelo, son sus ideas de grandilocuencia y sus delirios de grandeza. Porque de ahí en fuera perdieron prácticamente todo. Y, además, siguen teniendo debates identitarios ligados a su pasado. Cuando critican a los mexicanos de nuestros conflictos de identidad, tampoco se miran en un espejo los españoles, porque ellos asumen que ellos tienen ya todo resuelto y yo diría son los que menos resuelto tienen las cosas. Los mexicanos, así como un paciente, tal cual, ¿no? Que va a terapia y a entender quién es inevitable que para que tú entiendas quién eres, eso pasa hasta a nivel personal. Por momentos tienes que pasar por conflictos y contradicciones, es natural. Y algo similar se puede trasladar hacia el tema identitario de los pueblos. Los pueblos, pues sufrieron, como lo expliqué en el comentario que le puse a este español, los pueblos tuvieron victorias, tuvieron derrotas, tuvieron orgullos y tuvieron traumas. Y al final la identidad de alguna manera es la suma de todo esto, que son grandes contradicciones, y que pasas por un conflicto de identidad. El conflicto de identidad no es algo que se deba de evitar, al contrario, es un paso natural del proceso identitario. Ahora, ellos por momentos siento que siempre han estado en negación, evitando verse en los espejos, en sus respectivos espejos. Y se nota, ¿no? Cuando después de 500 años no hay evolución en ellos. Los españoles son prácticamente los mismos desde hace 500 años. Cuando los ves hoy, cuando los ves opinar hoy, cuando los escuchas y cuando compruebas, ¿no? Insisto que parece que no pasó un día. Te das cuenta en su forma de pensar. Confirmas que no hubo evolución. Que los españoles decidieron no evolucionar. No pasar por procesos identitarios, negarlos, vivir en negación, vivir pensando que son perfectos, que son los civilizados, que son los inocentes, que son unos santos. Y de ahí brincar a la hispanidad y estar orgullosos de quiénes somos. Una simplificación absurda, brutal, casi casi como lo hacen también los anglosionistas. Por eso, cuando hablamos de supremacías, y por eso es que también hablo que la hispanidad es otra gran farsa repugnante,
no hay mejores y peores supremacías, son lo mismo, son las mismas. Lo único que unos defienden a sus dioses, otros defienden a sus otros dioses, unos defienden sus verdades, otros defienden sus otras verdades, unos defienden sus colores de pieles, otros defienden sus otros colores de pieles, unos defienden sus etnias, sus orígenes históricos, y los otros hacen lo propio. Pero al final todo gira alrededor de esa idea absurda de la superioridad. Entonces no importa si encuentras un español supremacista o a un gringo supremacista o a un israelí, perdón, supremacista, porque al final todos son lo mismo, piensan prácticamente igual. Lo único que cambia, insisto, pues son las cuestiones en lo superficial, en la profundidad. El simple hecho de que se sigan sintiendo superiores los aleja verdaderamente de evolucionar. Por eso es que la hispanidad es de igual manera otra farsa. Y no es tan distinto a la farsa del mundo anglo y más aterrizado actualmente, pues del mito anglo-sionista. La hispanidad es el mito de los españoles y en este sentido han tenido esa rivalidad de ver, como siempre, y era lógico, quién es superior, ¿no? Entonces, el mundo anglo ha querido destruir el mundo hispano, el hispano al anglo, eso históricamente, pero al final te das cuenta que los dos están pa'l perro, ni a cuál irle. De los dos no haces uno. De los dos no haces un solo humano evolucionado. De los dos eh, sistemas de pensamiento, arcaico, retrógrada, involucionado. Todo sistema que esté basado en la supremacía es un sistema de pensamiento involucionado. Así que bueno, evidentemente siguen habiendo debates identitarios, por más que lo nieguen, ligados a su pasado, y por más que consideren que ellos tienen todo resuelto y que los mexicanos somos los únicos que tenemos conflictos de interés, porque eso es lo que más o menos siempre quiere inferir Sonsonegui, ¿no? No es así. Entonces, esto, esta, vamos a decir, intento de decir que los mexicanos somos los únicos que tenemos conflictos, pues si ellos no los tienen, lo lamento mucho, pero en realidad sí los tienen aunque no los quieran ver o admitir, incluyendo el periodo islámico, ¿eh? Por más que él diga acá nadie está hablando de los árabes, por Dios, eso justamente desmonta la idea de que nadie habla de eso o que ya todo está superado, ¿no? Bueno, nada más para recapitular, por ejemplo, que nada más y nada menos llegó a perder España. Perdió un imperio prácticamente. Un imperio enorme. España pasó de ser una potencia global a perder casi todo. Sus principales pérdidas en el siglo XIX, la independencia de prácticamente toda América Latina. La guerra hispano-estadounidense pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Pero ahí no dice nada este españolete, ¿no? Muy cherry picking nos salió, ¿no? Así de, nada más ustedes, ¿por qué no reclamaron Texas? Pues ¿por qué no reclamaste Cuba, cabrón? ¿Por qué no reclamaron Puerto Rico? ¿Por qué no reclamaron Filipinas? Que hoy, pues son gringas, ¿no? Puerto Rico, hablo. Esto fue un golpe comparable, podríamos decir, para España, a lo que México vivió territorialmente, ¿no? Así que también este absurdo de los que dicen es que si hubiéramos seguido siendo Nueva España no hubiera pasado, que es lo que dicen los Verásteguis. Pues es que la historia ya te dio ejemplos de que no fue así. También perdieron estos territorios los españoles. Ahora, pues su doloroso conflicto, ¿no? Con el mundo islámico que, aunque lo nieguen, también les duele en lo más profundo. Y que aquí se pueden sacar muchísimas contradicciones, no lo haré ahora porque no terminamos, pero muchas contradicciones de lo que ellos se quejan de que hacemos los mexicanos, pero, insisto, ellos nada más en este conflicto
histórico que tienen con el mundo islámico, hasta hoy no superan muchos de esos traumas. Y se puede ver hasta en lo más evidente, ¿no? En términos migratorios, en términos de discriminación que hay, de poco entendimiento, ¿no? De que no superan también como que sus traumas históricos. Por eso digo, no tiene ninguna autoridad para estar dando cátedra de nada. Ni los españoles perdidos, ni los sonsoneguis, ¿no? Durante siglos gran parte de España fue al andaluz, luego vino la reconquista hasta 1492, y esto, aunque no lo reconozcan ni lo admitan, no es un tema muerto ni superado. Hoy influyen debates evidentemente sobre identidad nacional, migración y la relación con el Islam. Ahora esta cuestión de que según este españolete nadie reclama en España, pues no es cierto, obviamente, ¿no? En España existen debates sobre memoria histórica, incluso guerras más recientes, identidad cultural, cristiana versus la herencia islámica, la migración contemporánea, los nacionalismos internos, Cataluña, País Vasco, que yo hablaba el día de ayer, e incluso en términos lingüísticos que ya también mencioné el día de ayer, ¿no? Cuando se piensa que nada más México quiso su independencia o que solamente México tiene otro tipo de lenguas en nuestro territorio que no queremos perder, ¿no? Náhuatl, maya, pues no nada más pasa en México. También hay luchas identitarias adentro de España, pero por españoletes ciegos como este, que piensan que, y no sé por qué les obsesiona tanto México si ni nosotros estamos pelando a los españoles, ni hablamos de ustedes, más que Sonsonella es el único que anda hablando de ustedes, y dándoles tanta importancia. Por cierto, por si no se han dado cuenta, lo que piensa Sonsonegui, las estupideces y chaquetas mentales que piensa Sonsonegui, son de Sonsonegui, ¿eh? No vayan a querer extrapolar sus estupideces en que eso es lo que pensamos todos los mexicanos, porque por momentos siento que eso es lo que hacen. Sonsonegui no es representante del pensamiento mexicano. Sonsonegui es nada más representante de sus propias estupideces. Como dice el meme, Sonsonegui nada más es el único rey, pero el rey de los estúpidos, y nada más. De ellos es el rey y de sus propias estupideces, pero de ahí en fuera que no vayan a querer los españoles a creer que lo que piensa Sonsonegui es lo que piensa la mexicanidad. Sonsonegui no representa el pensamiento mexicano. ¿Qué estaba diciendo? Sí, y bueno, entonces, al interior de España también hay luchas identitarias. En Cataluña, en País Vasco, como lo decía ayer, hasta en términos lingüísticos, se procura defender la lengua. En Cataluña, el catalán, en País Vasco, el euskera. Así que, insisto, véanse en un espejo, españoletes antes de criticar a México. Entonces, también hay tensiones históricas vivas, o sea, esto no muere, no muere. Igual que en México, ¿eh? O sea, el hecho de que piensen, insisto, que nada más hay tensiones en México y conflictos de identidad en México, pero que ellos no piensen que en España está pasando exactamente lo mismo, por más que ignoren, por ejemplo, los reclamos de catalanes o de vascos, pues precisamente por eso tienen los problemas con los catalanes y los vascos, porque están ensimismados. Muchos españoles que no entienden porque no han evolucionado. Yo tengo un amigo, ya lo he dicho varias veces, tengo varios amigos y amigas españoles, pero sí tengo que decir, estimo particularmente a mis amigos de Barcelona y a mis amigos del País Vasco, Cataluña y del País Vasco. Y alguna vez un amigo vasco me decía, y fue en una noche de copas que salimos varios en España, y me decía, abrazándome, me decía, nosotros queremos lo mismo que ustedes. Y yo en aquel tiempo, que estaba más joven, no entendía exactamente qué me dijo,
Hasta que esa misma noche le pregunté y le dije, ¿a qué te referías? A ser independientes y a ser libres. Porque estamos orgullosos de quiénes somos. Uf, yo dije, madre mía, avísame y me les uno, ¿no? O sea, dime cuándo va a ser su grito de independencia y me les uno. Y digo que tengo amigos españoles en general porque a todos les estimo, obviamente, son mis amigos y amigas. Pero también por esa razón es por la cual yo estimo y aprecio especialmente a mis amigos catalanes, a mis amigos vascos, porque les respeto y les admiro por esa dignidad con la que defienden su identidad. Por eso y más, podría decir. Al punto en que alguna vez se me estaba antojando empezar a hablar euskera, o, o al menos intentarlo, eh, porque pues sí, tiene variaciones importantes y no es tan sencillo, ¿no? Pero a ese nivel, ¿no? Igualmente catalán. Bueno, siguiendo. Hay paralelos, obviamente, con México. Y esto tampoco lo niego. O sea, yo no soy, como lo dije ayer también, no soy hispanófobo. Si lo fuera, no tendría tantos amigos de todas partes en España. Haciendo énfasis como acabo de decir, que mis amigos más especiales están en el País Vasco y en Barcelona. Pero, si bien, insisto, no soy hispanófobo, tampoco soy hispanófilo. O sea, yo no pongo por encima de México a la corona española como lo hace Sonsonegui, por ejemplo, ¿no? O sea, pues para eso nos independizamos, para eso generamos una identidad y una cultura riquísima en México, diversa, excepcional, incomparable. Nadie en el mundo tiene la riqueza histórica para mi gusto que tiene México. Nadie. Es envidiable. Y por eso mismo agradezco la herencia hispana, sí, pero no la tomo como el eje más importante como lo hace Sonsonegui. Porque también hay otra mitad que les gusta mutilar a los hispanófilos como Sonsonegui, que es evidentemente la herencia de los pueblos originarios y de esas culturas eh, maravillosas que también son parte de nuestra herencia, de este sincretismo que terminó ocurriendo después del choque violento de dos mundos, con sus dos cosmovisiones, con sus dos cosmogonías, para dar nacimiento a esto que hoy llamamos México. Entonces, me equilibro lo más posible y por eso es que reconozco los paralelos con México. Ambos países compartimos, por ejemplo, cosas claves, ¿no? Incluso hasta en pérdidas. Por eso es que, pues yo creo que ni nosotros ni ellos nos podemos poner a darle cátedras al otro cuando pues hemos sufrido cosas similares también. México tiene la pérdida territorial frente a Estados Unidos y una relación actualmente compleja con ese mismo país. Pero España lo mismo, una pérdida de imperio global, una historia con el Islam que sigue influyendo en debates actuales, y hoy mismo una disputa muy fuerte que tienen hoy mismo el gobierno español con los Estados Unidos, que es el gobierno de Donald Trump, ¿no? O sea, y aquí que no se confundan los españoles, al menos los mexicanos orgullosos y patriotas, orgullosos de su nacionalidad, jamás vas a ver que defiendan a los gringos. O sea, los únicos mexicanos que defienden a los gringos son los vendepatrias de siempre, como el propio Sonsonegui y su patroncito, ¿no? Salinas Pliego. Eh, en ambos casos, pues la historia no desaparece, se transforma, pues en esto, ¿no? A veces como en debates modernos.
esta cuestión, ¿no? En donde son tan reduccionistas y simplificadores de ya pasó, ya supérenlo, ¿no? Están traumados, acomplejados y resentidos, que es el guión que se la pasa repitiendo el Dos Neuronas de Sonsonelli, que le encanta vender estupideces como supuestos hilos negros y ser absurdamente simplificador de la historia y sus procesos complejos, porque no es historiador, acuérdense, es pseudo historiador. La realidad es que, por más que ellos quieran reducir que todo lo que pasa y el conflicto identitario mexicano tiene que ver con resentidos, acomplejados y gente que no supera sus traumas, la realidad es que ningún país supera completamente su historia. O sea, y habrá que definir qué es eso de supéralo, ¿no? Porque pues al final, pues de eso se trata la historia, ¿no? O sea, todos tenemos raíces históricas y hay cosas de esas historias que no nos gustan, de nuestras propias historias. En este sentido, la historia se reinterpreta constantemente, es dinámica, se adapta, y en esto España incluida, ¿no? O sea, España no se puede desmarcar, sintiéndose casta e impoluta, y perfecta, santa. No lo es. España también tiene sus traumas, sus complejos, en todo caso, ya si quieren aplicar el mismo criterio, pues también España tiene sus complejos, sus traumas y sus resentimientos. Sus respectivos traumas, complejos y resentimientos. Si es que quieren reducirlo a ese nivel, que me parece pues limitado, pero bueno, ya si quieren estar en esos criterios, pues entonces, insisto, véanse en un espejo. Y también que se vea en un espejo Sonsonegui, porque hace exactamente lo mismo individual y personalmente, ¿no? Diciendo que los mexicanos están acomplejados, están traumados y están resentidos, pues que se vea en un espejo él mismo, porque él también tiene sus complejos, sus traumas y sus resentimientos. También es un resentido, también Sonsonegui es un acomplejado. Tiene sus traumas y complejos respectivos el tipo. Y ya no hablar de su insuperable ignorancia, ¿no? Entonces es curioso cuando dicen México no supera el pasado, así como ya supéralo, ¿no? Cuando en realidad ningún país, incluido España, lo hace realmente. Ahora hablemos ahora sí del villano favorito, ¿no? Santana. Ya lo hablé ayer, ¿no? Al final, si somos más precisos, fue la pérdida de este territorio fue multifactorial. Pero sí, si queremos reducir en factores, tuvo determinantes históricos, políticos, pero también donde hubo traiciones, claramente, ¿no? De ciertas figuras en particular. Eh, Antonio López de Santana, pues sí, yo diría que tampoco creo que podamos quitarle esa etiqueta de traidor a la patria, ¿no? Está todavía en círculos de debate quienes quieren blanquear a Santana. Tampoco creo que se debe de caer en la simplificación de pensar que, eh, pues vamos a decir, él tiene la culpa de todo, pero tampoco podemos decir que no tiene la culpa de nada, ¿no? Y ahí está la importancia del discernimiento y el equilibrio de pensamiento, dialéctica. Ahora, la realidad es más compleja, vamos a explicarla. ¿Por qué se le suele acusar de traición? A ver, tuvo una derrota en Texas en 1836, en Texas. Santana pierde en San Jacinto, es capturado, firma acuerdos que favorecen la independencia de Texas. En gran medida, en gran medida, pues firmó. En una de esas, alguno más digno se quita la vida antes de firmar. Yo sí me quitaría la vida por México, sinceramente. O sea, yo sí daría mi vida por México. Yo sé que hay sonsoneguis que no darían la vida por nada, ¿no? Que no darían la vida ni por su tierra, ni por su madre, ni por su patria. Por nada. Habemos quienes sí daríamos la vida
y más por una tierra que yo considero mi tierra y que es una tierra sagrada, por supuesto. Yo diría que es mi vida al lado de esta tierra. Ahora, también está esta pregunta que me gusta mucho que se plantea en Gladiador, ¿no? Cuando dice, ¿vale Roma la vida de un hombre justo? Bueno, eso es más filosófico y yo creo que da para un muy interesante debate. Pero fuera de eso, creo que México lo vale. Hasta un poema, si no mal recuerdo, del propio José Emilio Pacheco, que dice, si no mal recuerdo, se llama Alta Traición. Es más, lo vamos a buscar. Pero antes de que lo busque, se los digo lo que recuerdo. Decía algo así como, de México llegaría a dar la vida por un par de ríos o de montañas o de lagos, con todo gusto, casi casi. Parafraseándolo, pero vamos a leerlo. Déjenme buscarlo, porque simplemente me acordé de él. Aquí está. Sí, es de José Emilio Pacheco. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. No sé si esa ciudad deshecha Pacheco se refiera a Tenochtitlan, pero bueno, creo que él nos los deja la interpretación. A las ruinas de Tenochtitlan, ¿no? Que están ahí en Templo Mayor. Ahí está el poema de Pacheco y yo coincido. Incluso aquellos que digan que no aman su patria, yo sí, la verdad. Y van a venir a decirte los onzoneguis, no, es que la patria es una mentira. Y, pues sí, porque insisto, tú no defiendes nada. Tú eres un vendepatrias. Claramente, ¿no? Pues, ¿qué va a decir un vendepatrias? Insisto, los hijos de Santana, prácticamente, ¿no? Entonces, habemos quienes sí daríamos la vida por México, pa' pronto, ¿no? Es lo que quiero decir. Habemos quienes sí daríamos la vida por México. Eh, habemos quienes sí valoramos nuestros símbolos y nos damos cuenta, y no es hilo negro, que a pesar de las mentiras de la historia, y que no solamente se limitan a las mentiras de la historia en México, sino la historia es una mentira, lo digo siempre, pero en México se ha construido una identidad desde cimientos muy profundos y muy sólidos para mi gusto. Eso explica por qué estamos tan orgullosos de México. Tenemos una raíz que no debemos de olvidar ni de perder, y sí de estar orgullosos, verdaderamente. Me sorprende que haya vendepatria sinceramente en México, y lo lamento. Los han habido desde tiempos inmemoriales, yo creo que hasta anteriores a Santana, pero al final me parece que la patria tiene, si no vas a creer en México, ni en la patria, te podría decir, la patria tiene fines incluso pragmáticos y se resume en defender lo nuestro. Es útil tener estos conceptos, esta patria, estos símbolos, esta identidad que une, que cohesiona, incluso con fines prácticos, para defender lo nuestro. Nuestros ríos, nuestros mares, nuestros bosques, nuestra tierra, lo que es nuestro, pues. Porque si no lo tenemos, para los que quieran venir a robarse lo nuestro como lo han hecho, como lo hicieron en otros tiempos, en otro momento, que es el que estamos analizando, cuando perdimos más de la mitad de nuestro territorio, y perdimos, yo creo que es un eufemismo, para no decir que hasta cierto punto también lo entregaron, lo remataron,
pues al final para eso es que tenemos que tener una solidez de identidad y una voluntad para defender la patria y en ese sentido defender lo que es nuestro. Si no lo tenemos, para el extranjero que venga sería de lo más fácil entrar, invadir, desplazar, robar, extraer, que es lo que generalmente hacen incluso en este momento. Trump es lo que quiere, intervenir en México. Pero ya lo he dicho, no solo se limita a México, en general esas son las fórmulas que ocurren siempre, históricamente. Lo han estado viviendo los palestinos de la peor forma, empezando por un desplazamiento, el apartheid, el apartheid que terminó en un genocidio. Entonces, perdón, pero la patria sí es útil. Y quien te diga que no sirve para nada la patria es un vendepatrias como Sonsonegui. Pero es que ustedes vean a Sonsonegui, que primero se vende como el revolucionario de las libertades y el más iluminado salido de la Matrix, pero al final termina vendiéndose al mejor postor como Salinas Pliego. Y le termina lamiendo los huevos a Salinas Pliego, a un empresario evasor de impuestos. ¿Qué más bajo puedes caer que eso? ¿Qué autoridad moral o intelectual te queda después de eso? Ninguna, pero hay quienes le siguen creyendo a Sonsonegui. Bueno, siguiendo. Esta cuestión de supuestamente que Santana se dio territorio bajo presión, a mí me parece... Yo no sé por qué no dio la vida, pero bueno. Y para mi gusto sí, sí hubo traición, porque aquí no somos huevos tibios, ¿no? Y no nos andamos con chingaderas. Pancho Villa no creo que hubiera hecho lo mismo que Santana, así se las pongo, ¿no? En un contrafactual, ¿qué hubiera hecho Pancho Villa en el lugar de Santana? Pues no lo mismo que Santana. Tampoco lo hubiera hecho lo mismo Zapata. Eso es lo que yo creo. Así que entonces Santana fue un factor, por supuesto, un factor de traición. Bueno, sobre... No fue el único culpable, es tampoco lo que quiero reducir, pero sí fue un factor de traición, tampoco se puede negar. Venta de la Mesilla en 1853, firma la venta de la Mesilla. México vende más territorio a Estados Unidos por si fuese poco, ¿no? Parece que ya le gustó el trámite y el negocio de bienes raíces a Santana. Y pues, ¿qué más les digo, no? Para quien piense que no es un vendepatrias, pues vendió al país. Por eso, quienes como que se quieren situar en una zona gris con Santana, cuidado, porque son los hijos de Santana, los únicos que defienden a su papá Santana, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, estamos rodeados de Santanas. Desde entonces en México, esos Santanas no se han ido, aquí siguen, entre nosotros, entre los prianistas. Cada que ves a Sonsonegui, a Salinas Pliego, a Lili Telles, son vendepatrias. Alito Moreno, todos estos, Acosta Naranjo, Claudio X González, Xochitl Gálvez, Ricardo Anaya, todos esos son benepatrias. Hasta la fecha, ¿no? Em, bueno, era un chapulinazo, además, Santana. Tenía, yo creo que el chapulín número uno, y no de la televisión mexicana, no el chapulín colorado, pero sí fue uno de los primeros chapulines de la historia de México, ¿no? Hoy ya estamos también llenos de chapulines en la política mexicana, ¿no? Que se brincan de un lado al otro, de un partido a otro, según su conveniencia y supervivencia, ¿no? Como gusanos en comal. Santana tenía entonces, Santana el Chapulín, tenía cambios constantes de bando, fue liberal, luego conservador, varias veces, ¿no? Eh, un chapulinazo. Santana el Chapulinazo.
Se proclamó dictador, volvió al poder repetidamente. En este sentido, claramente era un oportunista y poco confiable. Es que tenía un perfil terrible, indefendible. Por eso yo no entiendo cómo todavía hay algunos que intentan defenderlo, pero bueno. Eh, pues, ¿qué más? O sea, habrá muy blandengues, ¿no? Que todavía digan, pero no fue traidor, no fue traidor a Santana. Yo diría, pues es que no, entonces no entiendo cuál es tu definición de traidor. Eres muy laxo y muy flexible. En una de esas, seguramente también tú eres traidor. Cuidado, cuidado, porque ahí se terminan exhibiendo también algunos, ¿no? ¿Bajo qué criterios consideran la traición? Aguas, ¿no? Aguas que sean tan flexibles. Entonces, bueno, eh, sumado a eso, que yo sí lo considero sin duda un traidor, por más que haya algunos que quieran blanquear a Santana, además de traidor que lo es y lo fue, Santana también era un líder ineficiente e inestable, claramente, chapulín, ambivalente, poco confiable, con malas decisiones estratégicas, claramente, ¿no? Por si les queda duda que en gran medida fue un factor por el cual perdimos gran parte de nuestro territorio, no el único, pero sí un factor fundamental, por supuesto. Y un reflejo también de un país en crisis. De nuevo, y que no se confundan, no estoy sobresimplificando diciendo que Santana tuvo toda la culpa, ¿no? Pero tampoco quitándole la culpa que tuvo. Disiernan. Es que no todo tampoco se tienen que ir al punto negro, punto blanco. Hagan matices. No tuvo la culpa de todo Santana, pero tampoco tuvo la culpa de nada. Y el problema que Sonsonegui, que es, insisto, un dos neuronas dicotómico, siempre critica una versión, ¿no? Por ejemplo, critica, es que Santana no tuvo la culpa. La Malinche no tuvo la culpa. Algún día estaremos hablando de la Malinche también. Que son personajes que le gusta tocar a Sonsonegui según que porque se les culpabiliza. Pues sí, por algo se les culpabiliza. Y entonces él, en lugar de equilibrar, no, ahora los santifica, los indulta, los exonera de toda culpa, los exculpa de la historia. Pues termina en el mismo puesto ridículo y absurdo. Porque de nuevo, Santana no es que tenga toda la culpa, pero tampoco que no tenga ninguna. No es que Santana tenga toda la culpa, pero tampoco que no tenga ninguna culpa en todo este proceso histórico respecto a México. Entonces, fue un factor, pero además considerando, México en ese momento tenía inestabilidad política interna, crónica, falta de control territorial, crisis económica y un ejército débil. O sea, el contexto era poco favorable y Santana pues no ayudó en nada, claramente. Y para mi gusto no está mal que tengamos un Santana como un símbolo de traición y un símbolo de fracaso nacional, ¿eh? A diferencia de lo que dice Sonsonegui, que yo creo que también esta creación de símbolos es útil. Vean cómo lo estoy utilizando hoy. Tenemos hoy hijos de Santana. Es más, incluso el personaje de la Malinche sí me parece un tanto más matizado, es mucho más interesante. Pero el de Santana ya no tanto, pues. El de Santana ya tienes un traicionero en una época relativamente reciente, históricamente hablando. Eh, Así que todavía la Malinche creo que es un caso más interesante, más complejo. Pero el de Santana simplemente es un prototipo de traicionero típico de la historia. En este caso, pues fue el traicionero de México. Uno de los muchos que han habido, por cierto. Porque vaya que México está lleno de traicioneros, ¿no? Hasta la fecha. Adanes, Monreales, Noroñas. Parece que todos están jugando en contra de la presidenta, ¿no? Bueno, pero esa ya es otra historia. Entonces es correcto que tengamos símbolos que nos recuerden quiénes fueron los que traicionaron, para también, pues no repetirlos, ¿no? No olvidemos quiénes traicionan, no olvidemos quiénes fueron leales, pero tampoco olvidemos quiénes traicionan.
No olvidamos, no perdonamos, casi como el lema de Anonymous, ¿no? Bueno, hace poco yo estaba hablando de esta forma como de indultar, que yo entiendo, insisto, los simbolismos culturales que son distintos, ¿no? Pero como parece que, pues ahora Takaichi fue a hacerle honores a los pilotos que tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Yo sigo sin entender, ¿no? Por más que entiendo las diferencias simbólicas, culturales, esta manera de honrar de alguna manera, pues a mí se me cruzan los cables, sinceramente, ¿no? Digo, es que no puedes olvidar eso, no puedes olvidar quién hizo tanto daño a tu pueblo. Al menos claramente yo no haría ese ritual, ni ese homenaje, pero, pues bueno, cada quien hace a partir de lo que considera correcto. En fin. Entonces, ¿qué más? Pues ya, con eso terminamos. Ahora sí, afortunadamente. Nos llevó tiempo, como pueden ver. Desmontar un comentario absurdo. Ahora sí vamos a pasar a la materia. Vamos bien, vamos bien. Vamos a pasar a la materia que, como les dije, hoy vamos a justamente tocar el tema del podcast de Denise Merker. Y curiosamente tiene que ver un poco, solo un poco, con este tema del reclamo a Texas que insinúa este español que no tiene ni idea. ¿Cuál es el título del podcast? ¿Estrategia o reacción política mexicana frente a Trump? Diplomacia mexicana, reacción o estrategia. Entonces, haciendo recapitulación de lo que comenté sobre este comentario absurdo del español, no olvidemos que España es de entrada de un tamaño geográfico muy pequeño en comparación a México, que Texas es más grande que España, Texas es más grande que España y esto estoy seguro que muchos españoles no lo entienden porque viven en esta grandilocuencia y en sus delirios de grandeza. Tampoco entienden que España equivale a dos chihuahuas en México y que todo lo demás, pues básicamente España cabe varias veces en México. Tampoco entienden el tamaño y la importancia de el tamaño de la frontera compartida entre México y Estados Unidos. 3000 kilómetros de frontera. No tienen ni idea de lo que eso significa. ¿Por qué estoy hablando de los tamaños? Pues porque los tamaños importan. Y en este sentido, ellos al vivir en esta burbuja, en su propia burbuja, con sus propios delirios de grandeza, no alcanzan a entender las dimensiones ni la importancia de las dimensiones. Y es que es algo real, por más que no me crean algunos, los españoles pueden llegar a pensar que como ellos se sienten más grandes y superiores que México, por ejemplo, esa realidad la pueden tener tan alterada, su propia idea ensimismada y grandilocuente, les puede alterar tanto su propia realidad al punto de pensar, incluso distorsionar datos, hechos, y llegan a pensar que España es más grande que México, por ejemplo. Habrá incluso españoles tan perdidos que piensen que España es mucho, pero mucho más grande que México, y que México es una islita ahí, ¿no? En América, para vacacionar. Pueden llegar a pensar que Texas es del tamaño de Madrid, cuando no es ni del tamaño de Barcelona sumado a Madrid, sino que incluso Texas es más grande que toda España. Pero insisto, esto no es menor a entender que en estas ínfulas de grandeza que tienen los españoles,
tienen la realidad bien alterada, es lo que quiero decir, ¿no? Su autopercepción no coincide muchas veces con la realidad. Ellos se creen más, se creen superiores, porque tienen ideas supremacistas desde hace siglos, desde hace décadas. Y eso se termina demostrando en su muy limitado y bajo entendimiento de la realidad. En este sentido, la hispanidad y sus delirios de grandeza, ¿no? Ya lo estaré comentando. Ninguna autoridad tienen para venir a decir que por qué México no le reclama Texas a Estados Unidos cuando ellos están de rodillas con los estadounidenses, cuando la Unión Europea en general está de rodillas con los estadounidenses. Y tampoco tiene ninguna autoridad estos españoletes para decirle a México que por qué no reclamamos Texas y California cuando los españoles perdieron prácticamente todo su imperio, y en ese sentido todo el territorio de ese imperio. Y cuando además perdieron Cuba y Puerto Rico y lo que ya estuvimos hablando. ¿Con qué autoridad lo dicen? Pues no lo entiendo. ¿Con qué incongruencia e hipocresía lo dicen? Pues con toda la hipocresía y la incongruencia. Pero no tienen lógica lo que están reclamando si no se ven en un espejo, primero antes de estar criticando. Y que hagan lo propio antes de venir a criticarnos a los mexicanos, ¿no? Que hagan lo propio. Si tanta dignidad profesan y divulgan, pues que se pongan de tú a tú con los estadounidenses y que se salgan de la OTAN a ver si muy fuertes, que hagan una especie de Brexit, pero ahora que sea un hispanoexit, hispanexit, en fin, a ver si muy gallos, ¿no? Insisto, todo gira alrededor de sus delirios de grandeza, que fue lo único que les quedó después de perderlo todo. Lo único que les quedó fue el delirio. El delirio de... A ver, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Es curioso, ¿no? Que diga, ¿por qué no reclamaron Texas? ¿Por qué no reclamaste todo lo que perdiste? O sea, es tan fácil desmontarlos desde su ignorancia, insisto, ¿no? Ah, cuando, insisto, hace estas críticas, no se da cuenta que además, insisto, viene de un ídolo de Sonsonegui. ¿Por qué ocurren las pérdidas de territorio? ¿Por qué ocurren estas tragedias? Porque existen vendepatrias. Vendepatrias como el que apoya este español, que es un Sonsonegui. Vendepatrias que se pone de rodillas con Salinas Pliego, que a su vez Salinas Pliego se pone de rodillas con los libertarios de América Latina y de Estados Unidos. Salinas Pliego que se pone, de alguna manera, a apoyar las agendas trompistas. Y se une al grupo y al club de los arrastrados unidos como Milei, Bukele, Cast, Noboa. Entonces, que este español que venga a criticar con tanto orgullo y tanto supuesta orgullo nacional, pero que a la vez esté apoyando a un vendepatrias, no tiene el más mínimo de los sentidos. ¿Por qué perdemos territorio? Porque existen regios, porque existen vendepatrias y porque existen sonsoneguis, que vienen siendo exactamente lo mismo. Y ya dije ayer, a los regios nada más, ok, puedo decir que excluyo a los regios orgullosos de ser mexicanos. Pero también hay un chingo de regios separatistas que se sienten casi gringos y que sienten que México les estorba y que ellos de alguna manera quieren separarse de México, que no necesitan a México, que no dependen de México y que todo México creen que depende de ellos. Pues que le lleguen, que se vayan a la chingada, a chingar a su madre, regios. Otros que se sienten el centro del universo. Otros con pensamiento ranchero. Pues esos regios son vendepatrias, pues. Y por estos vendepatrias que son, ya dije, regios, regios prianistas, son sonellis, por estos vendepatrias es que perdemos históricamente lo que tenemos. Así que bueno,
Insisto, el nivel de miopía hispana y sus delirios de grandeza, cuando ayer me comentaba, ¿no? Pues los respetamos tanto que hasta sus descendientes de Moctezuma los hicimos reyes. No, pues no nos respeten tanto, no, pues gracias por tremendo gesto después de que aniquilaron a todos sus pueblos originarios. No, pues gracias, ¿no? Hasta los hicimos reyes, hasta esos salvajes aborígenes. Los hicimos reyes, casi casi dice, ¿no? No, pues gracias, ¿no? Después de aniquilarlos, qué buen gesto, qué buen gesto. Al final concluyo, no se puede dialogar, ¿no? Con quienes siguen creyendo en las figuras monárquicas y tienen también otras concepciones sumamente retrógradas y arcaicas y que hasta la fecha siguen alabando reyes, ¿no? No se puede. Está por demás, ¿no? Los españoles, no digo que todos, pero sí bastantes, no evolucionaron, no terminaron de evolucionar después de 500 años. Se mantienen exactamente igual, como si no hubiera pasado un día. Se sienten todavía conquistadores, se sienten todavía con estos delirios de grandeza que son el imperio español cuando el mundo ya cambió y les pasó por encima. Eh, y en ese sentido está gran parte de la decadencia que yo claramente veo que está existiendo en España. Este es el marco mental, generalmente, desde donde dialogan, critican, justifican, señalan, pero no los critiques y señales a ellos, porque ellos son unas palomitas blancas, unos santos, inmaculados, masculados, más culados que nada. Terminando con el tema de Santana, este es el problema de Sonsonegui, ¿no? Simplifica conveniencia según si la figura o el fulano le gusta o no le gusta. Y eso es lo que él ha vendido como historia, que es básicamente, yo diría, los gustos de Sonsonegui, los favoritos de Sonsonegui, las preferencias de Sonsonegui, es lo que Sonsonegui mismo te vende como historia. Sus opiniones sesgadas, sus opiniones tendenciosas, sus opiniones mentirosas, es lo que él te vende como la única verdad. Y todos los demás son acomplejados, resentidos y están mal. Cuando él, insisto, hace falta que se vea en un espejo porque está haciendo exactamente lo mismo. Está alimentando el encono y además está siendo hipócrita. En el fondo, esa es la base de Sonsonegui. Un hipócrita que se vende como revolucionario, pero que es un sirviente de un vulgar empresario. Sonsonegui es un hipócrita, un farsante, un charlatán, un pseudo historiador. Y como lo digo siempre, yo aquí doy la cara por si también un día me lo encuentro, será exactamente lo mismo que le voy a terminar diciendo a este farsante pseudo historiador. Así que hay que tener cuidado, insisto, a quienes le creen las mentiras, porque a pesar de que se vendan como los que te están quitando las vendas, en realidad te están quitando unas para ponerte otras. Sonsonegui es lo que hace. Alimenta los sesgos de confirmación de sus audiencias y les dice exactamente lo que quieren escuchar. Y como ya se dio cuenta que su mercado principal está en España y no en México, pues todavía mejor para él porque él siempre ha sido un hipócrita, hispanófilo y anti-mexicano, que pues se la pasa tirándole a México, que se la pasa venerando a España, pues se hubiera quedado en la Nueva España, este ridículo, ¿no? Si por él fuera, casi como lo dice igualmente Verástegui, si por estos dos fuera, por Zunzunegui y Verástegui, hoy seguiríamos siendo la Nueva España. Y para estos dos parece ser que México nunca debió de pasar, nunca debió de ocurrir. Ahora sí, ya entremos a lo importante, ¿no? Después de tanto tiempo, y la realidad es que no es demasiado lo que vamos a tocar ahora con el tema de Roberto. Ahora sí vamos a entrar y vamos perfecto porque nos queda todavía media hora, y puede que logremos menos. Vamos hacia el tema de la estrategia o reacción política mexicana frente a Trump.
Ahora sí, incluso contrastando la ignorancia de un español que no entiende nada con el expertise de Roberto Velasco y de una buena entrevistadora, politóloga, analista política que considero a Denise Merkel. A ver, primero que nada les recomiendo que lean la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por si no la han llegado a ver. Lo digo cada que puedo. Actualizada en noviembre de 2025. Es sumamente importante que la vean, la lean y la entiendan. Después de eso, vean este capítulo en YouTube titulado Estrategia o Reacción Política Mexicana frente a Trump del podcast Hablemos de Denise Merkel, donde tiene de invitado a Roberto Velasco. Ahora, una vez que lo vean, yo lo que les puedo resumir es que es complicado. Hace poco yo estaba comentando sobre la llamada revisión del tratado del TEMEC, del USMCA. Y que yo decía, bueno, si cambias tantas cosas de un tratado, entonces ya no es el mismo tratado, es otro tratado, es un tratado nuevo. Yo considero que de entrada ese tratado se va a revisar tanto que va a terminar siendo otro tratado. ¿En qué cosas que ya he mencionado? Cosas como justamente los gringos van a tratar de implementar su estrategia de seguridad nacional en ese tratado, por tanto forzar esos términos y condiciones, por tanto el TEMEC, el USMCA va a terminar siendo una calca prácticamente de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que ahora van a imponer como parte de un supuesto tratado comercial que para mi gusto también va a cambiar tanto que ya no solo el USMCA, el TEMEC 2.0, se va a limitar a ser nada más un tratado o un acuerdo comercial, sino que va a ser inevitablemente, indiscutiblemente, un tratado comercial, sí, pero también político y de seguridad nacional, que va a considerar, insisto, la estrategia misma de los propios Estados Unidos, principalmente. Puedo ir más lejos y decir, en ese sentido ya no sé ni siquiera si solamente va a ser un acuerdo o va a ser una imposición. Como lo he dicho también siempre, amenazar no es negociar. No sabemos a qué nivel se está negociando o a qué nivel se está amenazando, pero conociendo a Donald Trump y su gobierno, es probable que se esté algo que le llaman negociadores de manera muy diplomática, diciendo se está ejerciendo mucha presión. Bueno, esa presión puede venir con amenazas directas y directas a las líneas rojas de la soberanía nacional mexicana, que es una línea roja del gobierno mexicano actualmente, contrastando todas las chaquetas mentales y boludeces que dijo este español, ¿no? Hoy el gobierno mexicano está siendo digno en ese sentido de plantear una línea roja de aquí para acá, ya no. En otras palabras, nuestra soberanía nacional no es negociable. Lo que me temo es que, insisto, eso que se suele llamar como presionar fuerte, realmente sea un eufemismo para decir, son amenazas. Y si se está amenazando en estas mal llamadas negociaciones, entonces no se está negociando, se está imponiendo los términos y condiciones que quiere Estados Unidos. Entonces, en síntesis, amenazar no es negociar. Lo digo siempre, lo he dicho incluso meses antes de que Trump llegara a la presidencia. Porque sabíamos y conocíamos el perfil de Donald Trump, y lo dije desde hace 2 años, Trump no va a ser el mismo. Este Trump, esta versión, es un Trump 2.0. Lo dije, perdón, pero anticipadamente que muchos otros que se fueron dando cuenta en el camino.
Yo lo dije desde el inicio. Este Trump viene muy agresivo. Es otro Trump. Y se va a querer cobrar vendetas incluso. Políticas, económicas. Contra todo mundo como lo ha hecho. Bueno, el tiempo me dio la razón. Ahora, desde entonces dije, amenazar no es negociar. Él empezó con toda esta cuestión de los aranceles y bueno, eso terminó subiendo y escalando hasta presiones bélicas, ataques directos contra naciones, extracciones de presidentes como en Venezuela, la eliminación del líder Ali Khamenei en Irán. Vamos, no hay más ciego quien no quiera ver. Trump utiliza la amenaza y la incertidumbre como una mancuerna principal donde él sabe que tiene el poder y donde vamos a ser muy sensatos en la realpolitik. Esta cuestión de negociar empieza a perder fuerza, porque si estás en el mundo del más fuerte, bajo la doctrina trumpista, que es justamente la ley del más fuerte, donde el derecho internacional, el globalismo, la diplomacia, los organismos multilaterales y todos esos aparatos que se construyeron durante décadas y que lo explica bien Roberto, empiezan a perder fuerza. Y al perder fuerza pierden relevancia y al perder relevancia pierden utilidad real. Entonces, el problema de fondo es que estamos tratando de hacer diplomacia y negociación en un mundo que está utilizando la fuerza y el poder brutal, incluso el poder a nivel militar. Y lo está haciendo de manera ligera y descarada, con una desfachatez. Yo diría nunca antes vista en los últimos 30 años o más. Entonces, aquí el problema, y lo estuve observando ahora que escuché este gran podcast que, como siempre digo, lamento que basuras digitales y virales y influencers y sonsoneguis suelen tener más vistas y ser más virales y más difundidos que podcast como este que sí creo tienen mayor relevancia, mayor calidad, pero como lo digo siempre también, cantidad no es calidad. Yo lo que espero es que vean este podcast que sí vale la pena ver y escuchar, para que se den cuenta lo que es elevar el nivel del debate y lo puedes ver, afortunadamente, en ambos. Gracias a Denise y gracias a Roberto por elevar el nivel del debate que a ese nivel tendría que estar el debate mexicano. Dieron una buena cátedra en ese aspecto y los felicito, la verdad, a ambos. Ahora, el problema, volviendo a lo que decía, es que estamos tratando de usar la diplomacia elegante mexicana, que por cierto se ha distinguido históricamente por ser una